Aquí comienza Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Avivemos el amor por Jesús Eucaristía. Tu presencia real. El Dios escondido en el pan. Misterio de vida en la Eucaristía. Amor tan completo y total. Allí te quedaste por mí. Tu alma y tu divinidad. Sangre derramada, tu gracia entregada, promesa de eternidad. Presencia real. Tu presencia es real. Ayúdanos a llegar a más personas, invitándolos a escuchar Radio Paz 830 AM 96.1 FM y a seguir sus redes. También entrando a nuestro canal de YouTube, Presencia Real Oficial. Suscríbete y dale a la campanita para que nos ayudes a crecer en audiencia. Bienvenidos, hermanos, y hoy comenzaremos así. La presencia de Jesús en la asamblea. ¿Qué pasa cuando tú y yo hablamos de Jesús? ¿O cuando juntos hablamos con Jesús de otro hermano? Cristo está presente cuando la asamblea se reúne en su nombre. Esto es justo como Él lo ha prometido en Mateo 18:20. Cada vez que nos reunimos para orar y cantar en cualquiera de las liturgias de la iglesia, Cristo está presente en y con nosotros. Si te preguntas, ¿y si oro solo? Ahí está Jesús. Esto no quita el valor alguno de la oración personal, pero el Señor destaca la eficacia de la oración hecha en comunidad a través de esta afirmación. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Y con más fuerza nos dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Allí está la grandeza de la oración comunitaria, lo que la hace más allá de un vínculo social entre amigos, compañeros, familiares o conocidos. Más bien podemos ver que la acción de Dios a través de Jesucristo está presente y Él no está en medio como uno más, sino como el que con su presencia dirige y guía a la comunidad reunida en su nombre. ¿Ves? Cuando vamos a misa, tú y yo, y la asamblea, todos estamos en presencia de Jesús. Él lo dijo así: anímate, ve a misa los domingos. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM 96.1 FM y también por Inmaculada Radio y TV desde Atlanta. Hoy tenemos un programa bien particular, tenemos un invitado súper especial que va a compartir con nosotros un poco de su realidad como laico dentro de nuestra iglesia y también como persona. Él es Robinson Reyes. Bienvenido, Robinson. Gracias Rafa, y pues es una bendición poder compartir juntos aquí de las cosas de Dios. Así es, se nos dio, finalmente se nos dio. Se Sabes que ahorita nos estábamos tomando un café y yo pensaba, mientras me tomaba el café, me vino a la mente, oye, esto va a ser como una conversación entre hermanos, entre amigos, que Jesús nos junta para hablar, para compartir con todas las personas que nos están escuchando, toda esta gente que está en ese camino a acercarse más a Jesús Eucaristía. Y propiamente eso es lo que queremos en el día de hoy, poder
compartir con ustedes un poco lo que es nuestras vivencias, en especial todo lo que ha sido el caminar de este hermano Robinson Reyes dentro de nuestra iglesia. Y quisiera comenzar por ahí, Robinson. ¿Quién es Robinson Reyes? Eso es una pregunta profunda, ¿verdad? Sencilla pero difícil. Es sencilla, ¿verdad? Parece sencilla, pero es una pregunta profunda para cualquier persona. ¿Quién soy yo? Así es. Y pues la verdad es que primero y por encima de todas las cosas, pues hijo de Dios. Yo creo que, ¿verdad? Esa es la primera identidad que debemos siempre tener y guardar en nuestros corazones. Hijo de Dios y parte de su plan, de su proyecto, de este amor, de este proyecto de amor que Él ha tenido para cada uno de nosotros. Y pues para darte un poquito de la historia y compartirte un poquito de la historia de mi vida, de cómo llego al camino de Dios, hay que irse un poquito atrás, hay que comenzar con la familia y hay que comenzar con mis padres. Y pues ahí hay una historia muy especial. Nosotros sabemos la palabra de Dios, ¿verdad? Pues no hay tiempo. La palabra de Dios permanece en el tiempo, siempre es viva, ¿verdad? Siempre es eficaz, trasciende. Pero la manera en la que Dios esas palabras las lleva a su realización en cada una de nuestras vidas nos sorprende siempre. Y pues en el caso de mi familia, esto es un testimonio de fe. Un testimonio de fe porque pues, todo comienza con un matrimonio joven, mis padres, y pues que se casan, una historia hermosa. Y entonces, pues luego hay algunas realidades que empiezan a hacerse más visibles, más aparentes. Una es mi mamá viene de una familia de fe, mi papá viene de una familia también de fe, pero mi papá venía de una vida de muchas cosas. Una vida donde él estaba acostumbrado pues a estar en mucho alcohol, en muchas salidas, en muchas mujeres, en muchas actividades en ese mundo. Quizás como la vida normal de muchas de las personas que nos están escuchando. ¿De qué país son ustedes, Robinson? De República Dominicana. Bueno. Y te voy a ir un poquito más, quizás como es la vida normal de muchos de los que están oyendo, bueno, vamos a decir un poquito más. Ok. Un poquito más, o sea, ya estaban había llegado a un punto en el que pues la parte del alcohol se estaba volviendo un problema. ¿Y por qué se vuelve un problema? Bueno, porque empiezan a haber consecuencias, empiezan a haber efectos en el cuerpo humano, cosas que no son buenas, ¿verdad? A nivel de salud tampoco. Y pues lo que pasó fue que un tiempo corto después de ellos estar casados, pues mi papá no aguantó. Y la idea es, pues vamos a separarnos. Y pues al ver esta posibilidad, vamos a separar este matrimonio que pues estaba recién comenzando, pues mi mamá no, en el corazón esto no le daba tranquilidad. Y conversando, mi papá fue muy astuto y propuso algo que vamos a, no sé si una propuesta, pero es una propuesta como que pasó de todos los límites de lo racional. Y la propuesta fue, bueno, vamos a seguir juntos, pero tú vas a darme un día a la semana en el que mi papá iba a hacer lo que él quisiera y no sin preguntas. Imagínate tú. No questions asked. Es lo que él quisiera y cuando vuelva no puedes preguntar. Las cosas de Dios son un misterio porque frente a una propuesta así uno dice, no, pues jamás nadie racional va a aceptar algo en esa forma. Y pues resulta que mi mamá por alguna razón aceptó. Y lo que ella nos cuenta, esto es algo que uno creció escuchando, lo que ella nos cuenta es que en ese momento ella vio dos caminos, dos posibilidades. La primera era pues dos vidas separadas, cada uno tomando diferentes caminos, una familia que pues se separa en sus inicios. Y la otra
el otro camino era confiar en que para Dios no hay nada imposible. Entonces es bueno, yo te voy a aceptar esa propuesta porque yo sé algo que tú no sabes, y es que Dios va a intervenir de alguna forma en esto. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces es un paso en fe que uno no entiende. O sea, quizás no es lo que humanamente les recomendaría a ninguna mujer que esté viviendo lo que yo sé que mi mamá estaba viviendo en ese momento. Claro. Humanamente, no, esto no hace sentido. Y es que, perdón que te interrumpo, pero te hago una pausa porque mientras que estabas comentando, dentro de mí sentía, wow, llamemos entre comillas que es sortario tu papá que se casó en aquel entonces, porque quizás la mujer de hoy en día es una mujer quizás con menos tolerancia a cualquier propuesta de este tipo, ¿no? Pero va de la mano también, y es un tema, yo me imagino que largo y distinto, pero que viene al caso en lo que es una mujer de fe, ¿verdad? Que tiene sus valores puestos en la fe, y mucha de la mujer actual, generalizando, que habla de ese empoderamiento, ¿no? Que basado en muchas cosas, pero que no es la fe. Totalmente. Y pues, de una u otra forma, o sea, en aquel momento mi mamá estaba en todo el derecho, digamos, humanamente, de decir, esto así no funciona. Esto no es Claro. algo justo. Esto No es digno, o sea. Tampoco, no es digno tampoco, pero aquí viene una dimensión que no hay manera de entender, no hay manera de explicar, pero en el corazón de ella, pues, vino esa certeza de que, bueno, Dios va a hacer algo aquí. En ese momento, pues, viene una dimensión que no podemos entender humanamente, y esa es la dimensión de la fe, y es esa presencia de Dios en nuestros corazones, que esa voz de Dios, esas palabras de esperanza, de que bueno, con la fe sabemos, con la mirada de la fe sabemos que todo es posible, que no hay nada imposible para Dios. Y para no hacer la historia larga, porque ya ese es el testimonio de ellos, tú vas a tener que entrevistarlos, que traerlos un día, y sería traerlos para que interesantísimo. ellos cuenten esa historia. Pero el punto es que ella duró, luego de eso, empezó ese acuerdo, un acuerdo que imagino que muy doloroso para ella, y pues esta situación duró 7 años. Wow. Entonces, en esos 7 años mi mamá está orando por mi papá, y mi papá está, entre comillas, living the good life. Correcto. Entre comillas, porque es una vida aparentemente de felicidad, de alegría, de una felicidad aparente, pero con unos frutos complicados. Él estuvo, y ellos harán ese testimonio, al perder la vida varias veces, lidiando con situaciones que eran resultados de una vida desordenada. Correcto. Entonces, a los 7 años pasa algo que es lo que marca la fe. Nosotros somos 3 hermanos en mi familia, y es lo que es en el momento en el que viene como la presencia de Dios y se instala en nuestro hogar. Y es el momento en el que una noche, de repente, 7 años después de mucha oración, pues mi papá se despierta, oye la voz de Dios, es como si viera lo que iba a pasar si él continuaba ese camino. Y entonces él veía a nuestra familia destruyéndose por su culpa, por el camino que él estaba llevando. Y en ese momento, pues él, en un segundo, dice, yo voy a cambiar de vida, voy a dejar este camino, voy a empezar un camino nuevo, te lo prometo, Señor. Y eso después ellos lo cuentan con más detalles, pero algo que llama mucho la atención es que todo el que está lidiando quizás con un problema de alcohol, después de mucho tiempo, muchos años, en un problema de alcohol, pues es muy difícil que una persona pueda salir de eso. Y mi papá al otro día dejó el alcohol, al otro día dejó las mujeres, al otro día dejó las fiestas, la salida sin mi mamá. Fue un mensaje fulminante, pues, que recibió un mensaje poderoso, fulminante, sí, determinante. Y entonces al otro día mi papá era otra persona.
sin necesidad de terapeuta, sin necesidad de psicólogo, sin necesidad de tratamiento, sin necesidad de nada. Wow. Fíjate tú, Robinson, nosotros hemos tenido aquí la bendición de compartir con algunos hermanos que nos han dado su testimonio, y algunos de ellos han tenido el problema del alcohol, pero ha habido un fenómeno, o digamos un hecho patente, que los ha hecho despertar. Me estás contando y me quedo impresionado de cómo tu mamá dura 7 años en oración. Y es la oración de tu madre lo que realmente trae ese milagro, llamémoslo así, ¿no? Sobre tu papá, ¿no? De poder haber escuchado esa perseverancia en la oración, orando por su familia. Jesús mismo nos dice, o sea, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, pudiéramos decirle a un monte, quítate allí, muévete a otro lugar, y así pasaría. Y yo creo que a veces no nos tomamos esas palabras con todo el poder, con todo su significado. No es una parábola, no es una imagen, es real. Y mi mamá tuvo esa fe, una fe que persevera hasta que recibió, luego de haber esperado con paciencia, dice la palabra, recibió lo que Dios le había prometido. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa en los hijos? ¿Qué pasa en nosotros? Por eso me fascina empezar por ahí. Porque en la etapa más temprana de nuestras vidas, nosotros crecemos, despertamos al mundo, a la vida, a la conciencia, en medio de un ambiente de fiesta, de alegría. Inmediatamente esto pasó, lo primero que mi papá le dice a mi mamá es: yo quiero conocer a Dios, yo quiero acercarme a Dios, ¿dónde puedo acercarme a Dios? Y mi abuela los lleva a encontrarse con Dios. Los lleva en Santo Domingo, está la Casa de la Anunciación, ahí los llevó. Aquí también está la Casa de la Anunciación. Y pues ahí los llevó, y ahí ellos se encontraron también con dos cosas. Se encontraron con un sacerdote canadiense, el padre Emiliano Tardif, que se convirtió en un instrumento poderoso de Dios para mucha gente, pero de forma personal para mis padres, porque el padre Emiliano en aquel momento empezó, y cuando vio lo que Dios había hecho, empezó a decirle a mis padres: no, pero si vamos a este retiro, yo quiero que ustedes vayan conmigo y le digan a la gente lo que Dios hizo en ustedes. Y pues eso es lo que empezamos. Y para nosotros como niños, 3 hermanos, nosotros despedíamos a nuestros padres con mucha alegría en el corazón, porque se iban a una misión de hablar de Dios al mundo. Y luego los recibíamos con mucha alegría, porque venían de haber hecho una misión poderosa de Dios en el mundo. Y esto fue construyendo de una forma bien fuerte en nuestros corazones ese concepto de la importancia de Dios, donde, bueno, mis padres los dos trabajaban, tenían su vida profesional con éxito, pero al mismo tiempo tenían un segundo trabajo que era la obra de Dios. Y bueno, ya ese más es el testimonio de ellos, pero la otra cosa que encontraron en aquel lugar fue la presencia de Jesús Eucaristía. Por milagro y bendición de Dios, en la Casa de la Anunciación está la presencia de Jesús, está el Santísimo expuesto. Y desde ese momento ellos tomaron una costumbre, un hábito, que es estar ahí en oración siempre que podían. Entonces, mi papá era astuto, ya lo vimos por la propuesta, ¿verdad? Mi mamá también, porque entonces, ¿ella qué hizo? Entonces, ellos empezaron a hacer algunas cosas de manera de animar a sus hijos. Y una de las cosas que hizo mi mamá era, pues a nosotros nos recogían en el colegio, y mi mamá ya había salido de su trabajo. Entonces la rutina que ella armó es, bueno, a nosotros nos recogen en el colegio y luego pasan a recoger, la pasábamos a recoger a ella, pero la pasábamos a recoger a ella en el Santísimo.
Wow. todos los días. Y pues, uno, pequeño al fin, en algún momento quizás digo, bueno, yo no quiero entrar a la iglesia, no quiero entrar al Santísimo, no quiero entrar ahí hoy, o quizás veníamos peleando los hermanos. Entonces mi mamá es bien perseverante, ya lo vimos, 7 años, pues ella se quedaba en el Santísimo. Entonces no había más remedio que bajarse. Para que ustedes se bajaran. Increíble. Si nosotros no entrábamos ahí, nos arrodillábamos o nos sentábamos, teníamos un momento de oración, ella no se iba. Podían pasar 2 horas, 3 horas, ella se quedaba ahí. Nosotros teníamos que bajar a la presencia de Jesús Eucaristía. Y eso creó una costumbre de que no importa lo que pasaba, vamos a suponer en el día, en el colegio, nosotros llegábamos a un lugar donde la paz llegaba a los corazones de nosotros. Y eso nosotros lo vimos por muchos años, hasta que pues terminamos el colegio. Esa era la dinámica. Y pues ahí muchas cosas bonitas pasaron. Entonces ahí le tomamos el amor a la Eucaristía. Yo recuerdo uno de los momentos así que se me quedó marcado en el corazón fue que también en esa casa de la Anunciación en Santo Domingo, pues hay una capillita especial, una capillita pequeña que es para las personas que sirven, que trabajan allá con el ministerio. Y pues hubo un día yo pequeño que mi mamá me dijo, ven que te quiero enseñar un lugar especial. Y pues entonces me tomó de la mano y me llevó a ese Santísimo, que es un Santísimo así más pequeñito, atrás. Y cuando yo vi este lugar, pues ahí había algo especial, algo que yo no entendía. Pero lo sentías. Pero lo sentía y no podía entender qué es lo que estaba pasando. Y quizás por la edad con la que me encontré con Jesús Eucaristía, me fue más fácil entenderlo. A veces cuando nos encontramos con la presencia de Jesús en la Eucaristía, pero ya tenemos una trayectoria, toda una vida, es más difícil entender este milagro. Pero yo, en una edad pequeña, quizás me fue más fácil, ¿verdad? Claro. Abrir el corazón. Y a mí me encantaba ese lugar. Y siempre cuando íbamos a la misa o cuando íbamos a diferentes actividades, yo antes de irme de ahí, espérate, que yo quiero pasar por ese lugar, esa capillita que tenía la presencia de Jesús Eucaristía. Y eso se queda marcado en el corazón de uno. ¿Qué edad tenías, Robinson? Yo era bien pequeño. Eras un niño, pues. Era un niño y te puedo decir con mucha confianza, porque lo escribí, que donde alrededor de algunos 6 o 7 años. Wow. Y lo sé porque en uno de estos viajes, y este fue uno de lo que me animó, me acercó a Dios, vamos a suponer, ese fue como el encuentro mío con Dios como amigo, fue porque en uno de los viajes de misión de mis padres, ellos volvieron y ellos siempre nos traían algún regalo. Y el regalo que me trajeron fue un libro de cómics. Uh-huh. Yo tenía cómics de Batman, yo tenía cómics de las Tortugas Ninja, yo tenía cómics no me acuerdo qué otras cosas habían ahí, pero en ese momento me trajeron un cómic que era de Santo Domingo Sabio. Uh-huh. Eso a mí me tocó el corazón mucho, porque en ese momento yo vi un libro de un niño como yo. También un superhéroe como los otros, pero con poderes diferentes, digamos. Yeah. Este no volaba ni tenía supervisión, este oraba. Y eso generó ese deseo de imitar las cosas que Domingo hacía. Santo Domingo Sabio es un santo muy particular porque murió aproximadamente a los 15 años. Y tenía unos propósitos de vida increíbles.
Los propósitos en el día de su comunión, uno de ellos eran, bueno, mis mejores amigos van a ser Jesús y María. No recuerdo el tercero, pero el otro era prefiero morir antes que pecar. Antes que pecar. ¿Sabes qué? Otra diosidencia de este momento que estamos compartiendo. Santo Domingo Sabio fue uno de mis pilares también cuando yo era niño. Increíble porque vengo de obra salesiana, ¿no? Esto no son coincidencias, esto es una diosidencia. Así ¿sí? es. Y es impresionante porque nosotros, muchos de los compañeros, aún sin saber, inclusive muchos de mis compañeros del colegio Don Bosco, aún estando a lo mejor en un mundo no tan cercano a la iglesia como a lo mejor yo estoy, hay otros que están inclusive más, hay otros que se han convertido en sacerdotes o excelentes padres de familia. Pero interesante cómo traes a colación eso, porque igual estoy seguro que mi esposa, cuando escuche esta conversa contigo, nos afincaremos más en esa necesidad que sentimos de llevar a nuestros hijos, yo tengo 4 niños, la mayoría lo sabe, de llevarlo a la presencia de Jesús Eucaristía, aún no en contra de su voluntad, pero digamos, aún en su inocencia o en su falta de conocimiento, aunque no sepan por qué están ahí, el Señor sí sabe. Jesús sí sabe quiénes son ellos. Y quiénes están ahí. Exacto. Por eso me encanta que traigas esto, porque mucho hoy en día, lo hablamos también en uno de los programas, hay familias que llevan a sus hijos y les dan el celular dentro de la iglesia, o cometemos esos errores. Yo de verdad no fui la excepción. En algún momento con mi hijo mayor también le dábamos el Cheerios para que se entretuviera, ¿no? Eso no fue lo que hicieron nuestros padres conmigo, con nosotros, ¿no? Nosotros no se sienta ahí, usted escucha o usted se espera aquí, que cuando salgamos de aquí, y uno tenía esa actitud, ¿no? Esa reverencia frente a la Eucaristía. Los padres de hoy en día a veces somos más fáciles más débiles, ¿no? Frente a nuestros hijos, y nos permitimos esa falta de reverencia frente al Señor. Pero Él sí sabe quiénes somos y Él sí conoce a nuestros hijos. O sea, yo siento que es un llamado, y por eso hago este comentario, porque ojalá todos los que tengamos hijos sintamos esa necesidad de llevar a nuestros hijos frente a Jesús, Eucaristía. Y es un misterio porque pasan cosas grandes, y sobre todo a temprana edad yo creo que es más fácil. A medida que la vida ha pasado, yo me involucré, ya esa quizás es otra historia. Pero en el colegio, un grupo de hermanas, de las hermanas que dirigían, hermanas franciscanas que dirigían ese colegio, nos involucraron a servir a Dios. Ese es el regalo más grande que yo he recibido. El que alguien me tomó de la mano y me dijo en un momento: ven, queremos que ustedes sirvan a Dios, organicen este retiro. Y muchas veces eso pasa. La familia cree que esto es para los adultos y los niños no entienden mucho de lo que es estar en el Santísimo. En esa experiencia de servir en estos retiros, nosotros pues organizábamos los retiros de los niños pequeños. Nosotros estábamos más teenagers y organizábamos los retiros de los niños pequeños. Y yo diría que hay una sencillez en la fe. Yo vi, y algo de lo que nos dejó marcado a todos los que servimos ahí, es que en los momentos de oración, de adoración al Santísimo, estos niños reconocían a Dios ahí. O sea, hay algo especial. Y pues bueno, ahí reconocemos, para Dios no hay nada imposible. O sea, es posible para Dios revelarse a quien Él lo desee. Así es. A quien Él lo desee es posible revelarse. Entonces Él se reveló en aquellos retiros a niños pequeños que veían a Jesús Eucaristía, pero reconocían: ahí está Dios. Y pues bueno, como fruto de esos retiros, luego acabamos de servir en esos retiros. Ese grupo que trabajamos en la organización de esos retiros dijimos: pero es que no queremos que esto acabe. O sea, hay 2 dimensiones buenas en el servicio del Señor. Una es que uno ve las maravillas de lo que Dios hace
cuando estamos sirviendo, uno ve los testimonios, uno ve cosas que parecen imposibles pasando. La otra es la fraternidad que se crea entre el equipo. Y pues nosotros nos habíamos vuelto ya después de varios años sirviendo en esos retiros una familia espiritual. Nos veíamos casi todos los días, por una razón o por otra. Y entonces en ese momento pues dijimos, vamos a empezar un grupo de oración. Ese grupo de oración todavía en República Dominicana se sigue reuniendo, y cada vez que yo puedo, pues pues tengo la oportunidad y la bendición de compartir con ellos, o ellos cuando están aquí en Estados Unidos también. Pero tú mencionaste hace un rato la parte de la vida profesional. Entonces, algo bien importante, que esta presencia de Jesús en Eucaristía, pues me acompañó a medida que fui creciendo, pero de una forma muy especial. La realidad de que Jesús está ahí se hace importante en nuestras vidas cuando empezamos nuestros compromisos profesionales, los retos en la vida, los problemas. Y yo recuerdo que nosotros en aquel momento atravesamos por, ya luego de que yo terminé el colegio, yo comencé a trabajar inmediatamente, y pues trabajaba con compras internacionales, luego trabajé con ventas, con un equipo de personas, lidiando con personas de diferentes formas de pensar, diferentes maneras de trabajar, de diferentes backgrounds. Y pues en algunos momentos uno enfrenta situaciones que ponen a prueba a uno, como que le quitan la paz. Así es. Y yo en un punto de esa vida de trabajo, yo caí en cuenta de algo y digo, pero yo no estoy yendo al Santísimo. Y cuando yo crecí toda mi vida yendo al Santísimo, y hice un cambio de hábito. Y el cambio de hábito que hice fue que antes de llegar al trabajo, pues empecé a pararme en el Santísimo. 10 minutos. No era una cosa muy extensa, pero me paraba en el Santísimo 10 minutos, ponía el día en la presencia de Dios. Y pues es increíble porque en el trabajo pasaban los mismos problemas. Que hay un producto que es out of stock y ya no va a llegar por los próximos 4 meses y el fabricante no lo puede hacer, y normalmente yo me pongo este tipo de cosas, a mí me hubiera quitado la paz, ya no hay nada que hacer. Vamos a quedar mal, ¿cómo le vamos a explicar a X cliente sobre todo, que es el más importante? Y pues luego de salir de empezar a hacer esa rutina, la respuesta a ese tipo de situaciones del día a día era totalmente diferente. Pues era con mucha calma, bueno, vamos a buscar esta solución, y si no funciona vamos a buscar esta otra situación, esta otra solución. Y al final el problema seguía. El que cambiaba era yo y cómo respondía al problema. Y pues pasaban situaciones así sencillas, pero también atravesamos unos momentos que son de prueba, difíciles, de fricciones, de transformaciones y movimientos importantes que no hay por qué entrar en detalle, y donde el Santísimo se volvió crucial. Yo recuerdo en un momento en donde trabajábamos y trabajaba mi familia también, y pues yo recuerdo que hubo un día que tuve una discusión bastante fuerte con mi hermano, y pues fue una discusión donde, como pocas, no sé por qué, a uno a veces dice cosas que no debe decir. Uno no piensa bien las cosas, y pues la cosa fue escalando, y de repente a mí me llegó algo fuerte al corazón y fue como, vete, como, ya, antes que esto dé un giro que no sea bonito para una familia. Y pues yo me fui, así, rápido, no expliqué, no dije nada, me fui. Y a donde me fui fue al Santísimo. Dios
es como en esa historia del hijo pródigo. Dios no te espera a que tú llegues, Dios sale a recibirte. Y algo que marcó mi corazón fue que yo me fui, pero me fui y sintiéndome con un nivel de ansiedad, de frustración, de querer, de querer cambiar las cosas en un segundo, pero no podía, de impotencia. Y pues en ese momento yo llegué a esa capilla de donde estaba el Santísimo, pero Dios no me dejó ni siquiera entrar. Cuando yo estaba entrando a la iglesia, pues ahí venía saliendo una persona muy de Dios, se llama Judith Betances, una mujer de mucho testimonio, de mucha fe, que la había oído predicar muchas veces, una mujer de Dios, y ella salió en ese momento y me ve y me recibió, no adentro en el Santísimo, afuera. Es como en la historia, ¿verdad? Salió Increíble. el Padre a recibirme. Increíble. Y me recibió con un abrazo. Yo no sé por qué, duró 2 minutos conmigo abrazado. Y yo, pero ella sabrá de dónde yo vengo. Mi hermano la llamó, o alguien la llamó. ¿Qué pasó? Y luego me dice algo misterioso. Y me dice: yo no sé por qué me he quedado abrazándote, porque cuando te abracé sentí una presencia muy fuerte del Espíritu Santo. Wow. Y entonces, bueno, yo le digo, bueno, pues ahora me tiene que acompañar. Me acompañó al Santísimo, y en el Santísimo pues hablamos. Fue como que Dios me mandó un ángel suyo para que hablemos, para tranquilizarme. Y luego de eso pues yo salí con esperanza. Yo salí del Santísimo, y eso es lo que yo he visto. Llegamos aparentemente frustrados. Ya no hay nada que hacer. Pero cuando nos paramos de la presencia de estar con Jesús, nos pasa como a los discípulos de Maús. El corazón se nos prende en fuego porque Así reconocemos que ahí está nuestro Maestro. Y quizás no oímos las palabras, quizás algunos las oigan con los oídos, pero normalmente no las oímos con los oídos, pero las oímos en el corazón. Las palabras que nos encienden el corazón en ese fuego y en esa esperanza. Y pues yo salía de ese lugar lleno de esperanza, y ya volví y ya conversé con mi hermano, y pues todo. Yo tengo una muy buena relación con mis 2 hermanos. Y pues ese día, ese impasse se solucionó por la gracia de Dios. Y así han habido muchos diferentes momentos y cosas misteriosas. Yo te cuento algo misterioso, y es pues en una capillita allá bien chiquita, en una parroquia, Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús en Los Prados. Y pues ahí estoy yo solo, una capilla bien pequeña, y yo estoy pidiéndole a Dios algo muy profundamente en el corazón. Y estoy yo, y adelante está un señor viejito. Estamos ahí orando. Y pues mientras yo estoy ahí, yo no puedo explicar por qué, yo no sé cómo, no sé qué pasó. Ese señor se pone de pie, se voltea con la Biblia y empieza a leer la Biblia. Y lo que empezó a leer fue ese pasaje del cántico que tuvo el pueblo de Israel luego de que pasó el Mar Rojo. Y empezó a decir, luego de que habían visto lo que Dios había hecho por ellos y cómo se habían partido los mares, entonaron este canto dándole la gloria a Dios por lo que Dios había hecho por ellos. Y lo leyó completo. Wow. Se volteó y se sentó. Y yo digo, bueno, esto o es la coincidencia más rara. Volteados, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Era a mí Sí. que me estaba hablando. Increíble. Yo nunca había visto a ese señor. Lo vi ese día. Él se paró, se volteó, me leyó un canto de victoria, de ánimo, por lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, y se sentó. Y esas son las cosas que uno dice, bueno, pero la oración que yo estaba haciendo, Dios me la respondió.
Y en ese caso, pues de una forma sensible, de una forma, ¿verdad? Directa. En otros momentos Dios nos responde en el corazón, en otros momentos salimos de ahí, parece que nada pasó. Claro. Es Pero Dios ha impresionante, respondido. así es impresionante, Robinson, escuchándote, porque ¿qué sucede? Una de las cosas que yo creo que lo dije en alguno de los programas, es que por fe, personalmente yo tengo la decisión de hacer de una gota un océano. O sea, cuando pasan cosas lindas en mi vida, o sea, desde el punto de que, qué sé yo, voy manejando a llevar a los niños y me aparece un cielo espectacular, ¿no? De esos que parece que son pintados, ¿no? Y de hecho son pintados por el mejor artista que es Dios. Y yo siento que me lo envía a mí, que me quiere decir algo, que me está dando buenos días. Y son cosas tan sencillas, ajenas, pero muchas veces pasan cosas que no hay otra forma, sino que van directas a uno. Y estoy seguro que a muchos de los que nos están escuchando les pasa. El problema está es dónde tengo yo mi antena, hacia dónde la tengo, en qué frecuencia de radio estoy escuchando. Porque en el día a día lo que nos sucede es que hay muchas cosas que son realmente mundanas y de ahí nos maravillamos. Así mismo. Principalmente de la vida de otros. O sea, cuando estamos en las redes sociales, vemos la vida de otros, principalmente de artistas, llamemos así, o gente, entre comillas, celebrities, que hacen cosas o compran cosas o usan cosas, muchas de ellas no muy lindas, pero de eso hacemos una maravilla. Hacemos algo increíble. Mientras que hay cosas sencillas donde el Señor nos está diariamente bombardeando de amor y somos indolentes, somos realmente, ignoramos ese tipo de cosas que nos llenan, que si tú te pones en la frecuencia, tú ves cómo tu día definitivamente cambia, aún con la situación fuerte que tengas, aún dentro de la enfermedad, aún dentro de la búsqueda del trabajo que no estás recibiendo, aún por encima de todo, a lo mejor del desamor o la soledad, porque puedes estar no rodeado de personas y sentirte realmente acompañado por él. Pero muchas veces estás rodeado de muchas personas y terminas realmente sintiéndote solo. Y es el caso básico de las personas que ya van a una consecuencia más fuerte por una soledad que estaba propiamente dentro de ti, porque al lado de ti había mucho amor que te buscaba. Entonces, Correcto. me parece interesante escucharte, porque no todos los testimonios que uno escucha, muchas veces queremos escuchar, por ejemplo, que es una de las consecuencias, yo creo que de lo que estabas diciendo, que a veces creemos en Dios cuando nos pasa algo muy malo. Ahí nos acordamos de Él. Ahí sí. O sea, tengo un familiar que está a punto de morir y entonces, o está en una enfermedad, ahí sí vamos a rezar. Vamos a tratar de alguna forma dignificar nuestra persona y nuestra familia. Mientras que en el día a día vivimos, es normal, o sea, es parte de mi vida, camina ahí y lo ignoramos. Eso es correcto. Y muchas veces Dios va a abrir los mares de una forma sensible, de una forma directa, de una forma evidente para todo el mundo. Pero a mí me viene mucho ahora hablando de esto, la palabra esperanza. Y me voy a algo que no tiene que ver con la Eucaristía, pero sí tiene que ver con la Eucaristía. Y es una experiencia que yo tuve en un viaje, una bendición de Dios, y tuve la oportunidad de visitar Bangladesh. Específicamente una ciudad, trabajo en temas de finanzas, en la parte de educación. Y pues tuve el chance de ir a Dhaka, donde Dhaka es la ciudad donde Muhammad Yunus comenzó el Banco Grameen, un economista que pues se dio cuenta al salir a las calles de la necesidad que tenía la gente de tener capital. Entonces en esa situación pues surgieron mucha gente que se aprovechaban de los más necesitados, prestándole a unas tasas que luego no había manera de que ellos pagaran de vuelta y se volvían prácticamente
esclavo de aquel a quien le debían, ¿verdad? Al visitar ese lugar, pues, ¿qué hizo primero Muhammad Yunus? Muhammad Yunus creó este non-profit que esencialmente le prestaba con bajas tasas de interés a los que lo necesitaban. Incluso ellos tienen un tipo de préstamo donde no cobran ningún tipo de interés. Wow. Para la persona que como que hasta que esté back on your feet, hasta que tú te vuelvas a tu estabilidad. Y pues yo fui a una de las reuniones y ahí pues ¿qué vi en ese lugar? Algo que me marcó el corazón. Yo vi un grupo de personas de escasos recursos, mayormente mujeres. Parece que las mujeres son mejores pagas que nosotros los hombres, o sea, no sé, pero ellos han descubierto, al menos en Bangladesh, parece que es así. Y pues ese grupo, cada una de esas personas, de esas mujeres, iban contando su historia, el negocio que tenían, su situación, sus retos. A mí inmediatamente yo llegué a un lugar, era el Central Meeting de ese banco, dirigido por el jefe, el director de la sucursal del banco. Y yo llegué a un lugar que me recordó mucho mi país, me recordó mucho República Dominicana. Me recordó mucho la pobreza que desde pequeño yo estuve acostumbrado a ver en una forma bien particular. Aquí yo vi algo que marcó una diferencia, porque yo vi, bueno, aquí hay una situación parecida. Estas personas están pasando una necesidad. Estas personas les faltan los recursos. Estas personas no tienen lo necesario. Estas personas están como struggling, están luchando. No es el escenario ideal. Pero una de esas señoras me toma de la mano y me dice, ven, tú tienes que venir a ver. Y yo veo un brillo en sus ojos. Y tú tienes que venir a ver mi negocio. Y yo la sigo y me tengo hasta que a bajar un poco para ver su negocio. Y cuando yo veo su negocio son 3 vacas pequeñas. Todavía no daban leche. Ella tenía un negocio que eran 3 vacas que ella estaba alimentando. Esas vacas iban a crecer, esas vacas iban eventualmente a dar leche y dar otras cosas. Ella iban a poderla vender. En los ojos de esa señora yo vi 2 cosas. La primera es, bueno, los rasgos de alguien que está luchando y que no tiene lo necesario. Claramente. Pero en sus ojos yo vi esperanza. Una alegría. Es como, yo estoy aquí ahora, pero yo no voy a estar aquí un año después. Yo estoy aquí ahora, hoy. Yo estoy pasando necesidad. No tengo quizá lo necesario para alimentarme como debo, para cubrir mis necesidades básicas. Pero en esas vacas, a eso me prueba que un tiempo a partir de ahora yo no voy a estar en esta situación. Yo voy a estar en una situación mejor. Qué belleza. ¿Verdad? Así es. A mí me tocó el corazón. Estoy tratando de trabajar de alguna u otra manera, de motivar, de impulsar ese tipo de actividad, micropréstamos, que curiosamente en ese renglón, el nivel de repago, y traigo un poquito de finanzas ahora. Ya. Es parte de tu esencia, ¿no? Pero el nivel de repago en esos sectores es de un 98%. O sea, solamente un 2% deja de pagar. De todos los que toman los préstamos. Pero ¿a dónde conecto eso yo con Jesús Eucaristía ahora? Yo creo que se parece mucho en esta dimensión de la esperanza. Cuando nosotros vamos frente a Jesús Eucaristía, nosotros vamos con los rasgos de nuestros problemas. Mi problema, mi situación, la necesidad que tengo, ya sea material, económica, ya sea espiritual, ya sea un problema familiar, ya sea un problema de salud, y sabemos, yo estoy aquí en esta situación ahora. Pero ahora nuestra confianza, decimos, pero ahí está Dios. Amén. Y porque tengo la certeza de que Dios está ahí, me está escuchando, yo sé que esta es mi situación hoy, pero esta no va a ser mi situación de una forma permanente. Yo sé que mi solución, mi respuesta está ahí. Yo sé que ya estoy en el camino
a que esto cambie. Yo sé que mi problema está en las mejores manos. Entonces entramos con nuestras necesidades y carencias al Santísimo, pero salimos con la certeza en el corazón. Amén. De que el que lo puede todo ya tiene eso en sus manos, ¿verdad? Entonces esa esperanza. Te voy a interrumpir un momentito, Sí. porque me voy a agarrar de tu palabra esperanza, de la esperanza, para que veamos un poco del tiempo que estamos viviendo y de la idea que estás trayendo, que Amén, sí. Dios nos la trae a la mente. A la mente, sí. Y al corazón. Así es. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830M, 96.1 FM. Estamos compartiendo con nuestro hermano y amigo Robinson Reyes, y los vamos a invitar a que escuchen esto, y vamos a seguir hablando de lo que es la esperanza y lo que está viviendo nuestra iglesia en este momento. Radio Paz presentó Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Mientras llega nuestro próximo encuentro, visitemos las capillas de adoración de nuestras parroquias. Avivemos el amor por Jesús y Eucaristía. Tu presencia real, el Dios escondido en el pan, misterio de vida en la Eucaristía, amor tan completo y total. Allí te quedaste por mí, tu alma y tu divinidad, sangre derramada, tu gracia entregada, promesa de eternidad. Tomen y coman de este pan, es mi carne. Tomen y beban de este cáliz, que es mi sangre. El que coma de este pan y beba este cáliz, vivirá, vivirá, vivirá. Tu presencia real, el Dios escondido en el pan, misterio de vida en la Eucaristía, amor tan completo y total. Allí te quedaste por mí, tu alma y tu divinidad, sangre derramada, tu gracia entregada, promesa de eternidad. Presencia real, tu presencia es real.